Buenas tardes. Hoy es viernes 1 de diciembre del 2017, perdón, y aquí estamos otra vez con ustedes para compartir am, la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar, o vamos a repasar un poco el capítulo 4 del libro de Filipenses. El capítulo 4 del libro de Filipenses es lo que vamos a estar repasando hoy. Así que yo les invito a que tomen nota, que compartan sus comentarios y que nos digan qué es lo que tenemos que, o sugerencias que tengan de lo que deseen que podamos compartir, o preguntas que tengan, podamos estar todos conectados y podamos revisar algunos temas. Así que vamos a estudiar Filipenses capítulo 4. Vamos a darle un repaso rápido aquí y espero que podamos todos aprender algo de ello. Vamos a hacer una pequeña oración para pedir el Espíritu de Dios para que nos dé entendimiento sobre esto. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y bendito sea su nombre, Señor. Le suplicamos que ahora que vamos a abrir su palabra, usted nos dé su Santo Espíritu para poder discernirla, Señor, y poder entenderla. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, abran sus Biblias en el capítulo 4. Yo tengo un resumen aquí, así que voy a ir versículo por versículo. Y vamos a empezar de una vez. El capítulo 4 de Filipenses inicia en el versículo 1. Ahí voy a tomar las partes principales del capítulo 4. No lo voy a leer todo el capítulo o versículo por versículo, sino solo las partes principales. En el versículo 1 de Filipenses encontré algo muy, muy, muy interesante. Encontré lo esencial del versículo 1. Dice que debemos estar firmes en el Señor. Y firmes en el Señor quiere decir que no solamente debemos estar firmes en las creencias que tenemos, sino también que debemos vivir una vida consistente respecto a lo que creemos. Para tratarlo de hacer un poco más claro es, si tú crees que debes llevar una vida de pureza en el corazón, debes vivir constantemente buscando la pureza de corazón. Si tú crees que Jesucristo es tu Salvador, tú debes permanecer firme en lo que crees. Ese es el punto principal, estar firmes en el Señor. No quiere decir que estemos firmes en las cosas negativas, quiere decir que estemos firmes en todo lo que tengamos, lo que haya positivo en nuestra vida, y sobre todo en la palabra de Dios. En el versículo 2, él recomienda a unas hermanas que tengan un mismo sentir en el Señor. Y esto es bien importante porque usualmente escuchamos en algunas iglesias, o escuchamos en algunas personas que dicen, pero es que allí hay mucha división, en esa iglesia o en ese grupo hay división, la gente no está de acuerdo. Y es válido tener desacuerdos, es muy válido tener desacuerdos, porque si no hay desacuerdos no crecemos. Así que es bien importante que tengamos desacuerdos. La cuestión es de que tenemos que tener un mismo sentir en el Señor, es cómo llevamos o cómo manejamos esos desacuerdos. Los manejamos de una manera con amor hacia nuestros hermanos, o lo manejamos de una manera en el sentido de yo quiero imponer mi propia opinión, no importa lo que tú creas o tú vas a pensar, o yo quiero que pienses lo que yo pienso. Y tener un mismo sentir definitivamente es que todos los desacuerdos los debemos llevar en amor con el Señor. Y no es cuestión de imponer, no es de que tú tienes que hacer, pensar lo que yo digo. O sea, tú tienes como hijo o hija de Dios todo el derecho de parte de Dios, no de parte de los hombres. Tienes de parte de Dios todo el derecho
de decidir lo que quieres tener como lineamientos en tu conciencia. Y tienes todo el derecho de decidir si quieres tomar ciertas cuestiones, sobre todo espirituales, en el sentido que tú quieras. Pueden estar equivocadas o pueden estar acertadas, pero ese es tu derecho. Dios te ha dado libre albedrío y tienes ese derecho. Y todos los demás tenemos que respetarlo. Todos tenemos que respetar el derecho de unos y otros en ese sentido. Tenemos que tener ese mismo sentir en el Señor. En el versículo 3 del capítulo 4 de Filipenses dice, la idea principal es que debemos ayudar a los que han combatido por el Evangelio. Y esto es bien importante. Yo sé por lo menos ahorita la historia de una persona que es una persona ya mayor, ya estamos hablando de como 70 años, y perdonen por el ruido de los... aquí los vecinos tienen unos perritos, así que de vez en cuando van a escucharlos ladrar, y perdonen por esa interrupción. Pero esa persona ya tiene 70, hay personas de 80 años, hay personas quizá no tan mayores, quizás estamos hablando de 60 años, a lo mejor tienen son minusválidos, pero que han combatido, han luchado por el Evangelio en alguna etapa de su vida. ¿Qué estamos haciendo los demás para apoyarlos? Es cierto, a veces reciben de sus familias apoyo o reciben apoyo gubernamental, X, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para apoyar a aquellos que han dado su vida por el Evangelio? Es una pregunta que tenemos que contestarnos. El versículo 4 dice que debemos regocijarnos con el Señor continuamente, regocijarnos en el Señor continuamente. Y eso es bien importante porque muchas veces en nuestra vida diaria tenemos esas circunstancias, esas tribulaciones, esos momentos en que sentimos o ira o tristeza o soledad o abandono de la familia, y tenemos que tener ese sentir en Cristo, ese regocijo, ese saber que el Señor no nos deja, el Señor no nos abandona, el Señor siempre va a estar con nosotros. El Señor está cruzando con nosotros en medio del fuego, en medio del agua, en medio de todas las tribulaciones, y por lo tanto tenemos que estar regocijándonos continuamente, o sea, manteniendo ese gozo, desechando la ira, desechando el enojo, desechando las tristezas, y si es una tristeza muy profunda, como la pérdida de un familiar o la pérdida de el alejamiento de un ser a que amamos, podemos caminar mejor, con más tranquilidad, aferrados a la mano del Señor, a pesar de lo que estamos sintiendo. El versículo número 5 dice, la idea principal es ser gentiles y mantener fresco en la mente la venida del Señor. Y vivir claramente eso, la primera parte, ser gentiles, es que tenemos que ser bondadosos unos con los otros. Tenemos que ser amables unos con los otros. Tenemos que buscar recobrar esa gentileza y esa amabilidad que en un momento se perdió en la sociedad, y es algo que tenemos que renacer y enseñarle a otra gente, enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestras familias, pero con el ejemplo. Y cuando dice mantengamos fresco en la mente la venida del Señor, eso es bien importante, porque ¿cómo mantienes fresco en la mente la venida del Señor? Sino es compartiendo, pero lo más importante es viviendo de acuerdo a que realmente se está esperando la venida del Señor. Eso es bien importante, porque si vives de acuerdo a que estás esperando la venida del Señor, eso lo vas a mantener no solamente fresco en tu mente, pero también fresco en la mente de los que te rodean. Versículo 6. No estar afanosos, no estar preocupados en extremo. Eso es bien importante, no estar preocupados en extremo. En vez de, cuando tenemos una preocupación, en vez de enfocarnos en esa preocupación, en vez de
mantener esa preocupación constantemente en nuestro pensamiento, de tal manera que nos bloquea las actividades de nuestra vida, nos estorba en algunos momentos. Dice el versículo 6 que debemos presentar nuestras peticiones, o sea, hay que presentar esas preocupaciones, esas necesidades a Dios con oración, ruego y acción de gracias. Qué increíble, ¿no? O sea que um, Dios nos da una manera de que no tengamos que cargar con esas preocupaciones. Dios nos da una manera de que podamos aligerar la carga que tenemos sobre nosotros. Dios nos da la manera y dice, ok, estás preocupado por esto, cuéntamelo a mí, entrégamelo a mí y confía en que yo te voy a ayudar a resolver el asunto. Um, Esa es la manera, ese es el sistema que Dios usa para que quitarte esos afanes, esas cargas que tienes. Y punto bien importante, dice petición, ruegos, o sea, hay que pedirle, hay que implorarle al Señor, pero otro punto bien importante que muchas veces nos falla es acción de gracias. Agradecer al Señor, inclusive por las tribulaciones, inclusive por las preocupaciones, inclusive por todo aquello que en nuestra vida pareciera una gran piedra de tropiezo y que nos lastima a veces, pero que a veces es necesario para que crezcamos y maduremos en la fe y que nuestro carácter también se vaya limando. En versículo 7, el contexto que yo entendí dice que si tú haces esto, si tú vas al Señor en tus preocupaciones, en tus necesidades, vas a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, vas a tener en tu corazón esa paz, esa, uh, esa tranquilidad que a veces ni siquiera, a veces podemos entender, o sea, en el sentido de que decimos, ¿cómo puedo tener tanta paz en medio de esta gran dificultad? Conozco a una familia que ayer me mandó un mensaje y me dice, wow, gracias a Dios, mi esposo encontró un trabajo después de 2 años. Se ha acabado esa fase de tribulación que vivieron por 2 años terrible en la que estuvieron. Por fin se acabó en esa parte, ¿no? Y estaban contentos. Y me imagino que la familia está súper contenta porque el esposo va a empezar a trabajar en este mes, en estos días. Tener un trabajo fijo, un trabajo con un salario fijo. Había estado aquí y allá y después de haber tenido un gran trabajo hace 2 años atrás. Así que por 2 años estuvieron batallando mucho y pasando muchas situaciones económicas, pero se aferraron de la mano de Dios y avanzaron. Así que esa paz que se obtiene por entregarle a Dios nuestros problemas es algo que todos necesitamos y todos queremos. Es bueno para tu mente y es bueno para tu cuerpo. Es bueno para la salud física también. Dice que tus pensamientos estarán guardados en Él, en Jesucristo. Y eso es maravilloso porque entonces tu mente va a estar sujeta a Él, tus pensamientos van a estar sujetos a Él y no vas a estar desesperado por las cosas. Versículo 9. Lo que has aprendido, recibido y oído de mí, dijo el apóstol Pablo. Esto es bien importante porque dice, hacedlo y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, esto está hablando del testimonio. ¿Qué testimonio das o damos nosotros en nuestra vida diaria? ¿Cuál es el testimonio que estamos dando delante de las otras personas? ¿Le podemos decir a las otras personas, sigue mi ejemplo? ¿Podrías tú decirle en ese momento a otra persona, por favor, recuerda lo que yo te he enseñado, sigue mi ejemplo? Sabemos que a nuestros hijos le decimos eso, pero a los adultos y aún a nuestros hijos, estamos dándole un buen testimonio a nuestros hijos. Eso es bien importante entender y pensar, ¿no? Meditar en ello. ¿Qué testimonio estamos dando? Podemos decir a las personas, sigue mi testimonio, haz lo que yo hago y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Wow! Eso es maravilloso, ¿no? Versículo 10. Has
revivido el cuidado de mí, les dijo el apóstol Pablo en la carta. Has revivido el cuidado de mí. Te has vuelto a acordar de mí. Y esto en el contexto para mí tiene el apoyar a los obreros que dan con su vida continuamente, que dan su vida continuamente para la salvación de las almas. Hay muchos obreros en el campo, hay muchos obreros en muchas partes que están dando su vida por la salvación de las almas. Y es bien importante entender esto porque y tenerlo fresco en la mente, ¿no? Revivirlo constantemente, porque estas personas a veces no pensamos que no tienen un salario. Están predicando la palabra, están buscando por salvar las almas de la perdición y no reciben un salario, reciben solamente de donaciones o reciben solamente lo que la gente pueda darles. Tenemos que mantener constantemente ese pensamiento en nosotros. Recuerden la viuda que dio 2 dracmas y el Señor dijo, ella dio todo, o sea, Dios fue la que dio más porque dio lo único que tenía. Y a veces sí como que nos cuesta, ¿no? Ofrendar o dar el soporte o dar el diezmo para el apoyo a la causa. Y usted puede dar su diezmo para apoyar a misioneros en alguna parte del mundo. Y esto es bien importante, mantener el cuidado de aquellos que dan su vida por la salvación de las almas, que constantemente día a día están luchando por la salvación de las almas. Número 11. El apóstol Pablo dice, bueno, ustedes ya me mandaron para mis necesidades y todo, dice, pero yo no les estoy diciendo esto, dice, porque no pueda vivir en escasez, dice. En este versículo 11 realmente está diciendo, no porque no puedan vivir en escasez, o sea, los misioneros, los obreros de Dios, saben vivir en escasez. Esto es bien importante. Tengo muchos comentarios a veces acerca de las personas que dicen, wow, dicen, esta persona que predica tiene un carro del año, casa. Son comentarios, ¿no? Pero el misionero de Dios sabe vivir en escasez. Puede tener abundancia en sus vidas algunas veces, y aquí lo vamos a leer, pero sabe vivir en escasez, sabe vivir con lo poco, sabe vivir una vida simple, sabe vivir tranquilo, sabe vivir humilde, sabe vivir con un poquito de comida, con poca ropa, con un cuartito en un lugar. Sabe vivir así también. Pero el hecho de que ellos sepan vivir en escasez no quiere decir que nosotros retengamos aquello con lo que Dios nos ha bendecido para poder apoyarlos en la obra que hacen. Versículo 12. Él entonces amplía, el apóstol Pablo, este concepto y lo amplía así, dice, sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo, dice, tengo experiencia, o sea, en todo he estado saciado, dice, y he tenido hambre. He tenido abundancia y he tenido necesidad. Entonces, el apóstol Pablo se abunda en esto y dice, miren, yo no estoy pidiéndoles que me manden, pero es una bendición que ustedes me manden, porque aún así Dios me ha enseñado a vivir en la escasez y también sé vivir en la abundancia. Pero no importa en qué parte estás, si estás en la escasez o estás en la abundancia, si vives en Cristo vas a saber sobre todo apreciar lo que recibes y ser una bendición para los demás con lo que tú recibes también. El apóstol Pablo entonces entra al versículo 13 del capítulo 4 de Filipenses, tan conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo lo voy a parafrasear aquí. Es una parafraseada personal. Dice, todo, o sea, en cualquier circunstancia, lo puedo seguir haciendo sirviendo a Cristo, pues Él me fortalece. Entonces, y lo quise parafrasear y se los quise presentar así porque hay muchas personas que dicen,
están viendo, por ejemplo, se quieren casar y están viendo que Dios no está de acuerdo con su boda que quieren hacer o con la persona que se quieren casar. Pero ellos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces actuamos así los seres humanos. Aún en contra de la voluntad de Dios usamos un versículo bíblico para apoyar algo que a Dios no le agrada. Pero si vemos el contexto del versículo, realmente lo que nos está diciendo es: Jesucristo, el Hijo de Dios, me fortalece a mí para poder seguir sirviéndole a Él. Si usted ve el contexto, está hablando de servicio, está hablando del amor, está hablando de su ejemplo, está hablando de lo que Él hace, lo que Él ha estado haciendo y lo que ha hecho por muchos años. Él está hablando de servir a Dios. Entonces, en el servicio a Dios, Él ha pasado por muchas etapas donde ha sido pobre, tenido abundancia, y cualquier etapa por la que ha pasado, lo ha pasado en Cristo, y su fortaleza ha sido Cristo. Y a mí me gustaría sugerirle que la próxima vez que uses este versículo, lo uses pensando que en lo que estás pasando, si es una tribulación, o en lo que tú quieres hacer, ese proyecto que tienes, está Dios en medio de tu proyecto. O sea, es Dios el que tu objetivo final, servirle a Dios es tu objetivo final en ese proyecto que tienes. Si es así, yo podría sugerir que realmente puedes usar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios te va a fortalecer a pasar esas tribulaciones, esas preocupaciones, esas ansiedades y a llegar al objetivo de esos proyectos si la finalidad es servirle al Señor. Un ejemplo, estás estudiando la carrera de medicina. ¿La estás estudiando para ganar mucho dinero o la estás estudiando como un servicio a Dios? Ese es solo un ejemplo. Puedes hacerte una respuesta. Cada quien puede dar su respuesta a ese punto. Versículo 14. Es una bendición apoyar a los obreros, sobre todo los más necesitados. Saben que muchas veces es bueno apoyar a nuestras iglesias locales, pero muchas veces nos olvidamos de aquellos obreros que tienen muchísima necesidad y los diezmos no los apoyamos con nuestros diezmos. Y usted puede investigar en su iglesia, puede investigar en su conferencia de la iglesia que pertenece, o puede investigar en el internet y puede encontrar los lugares donde tienen registrados misioneros trabajando en diferentes partes del mundo. Inclusive aquí en Estados Unidos puede haber misioneros que dependen solamente de las donaciones, y usted y yo podemos enviarles nuestro apoyo, y es una bendición. En el versículo 15 nos indica el apóstol Pablo que siempre debemos apreciar lo que otros han hecho para apoyarnos y recordarlo. En el versículo 16, cómo Dios provee, recordar siempre cómo Dios provee a través de otros. Así nuestra fe se fortalece. Entonces tenemos dos puntos en el versículo 15 y 16. Primero, nunca olvidar el apoyo que alguna vez alguien nos haya dado y que haya sido una bendición para nosotros. Sobre todo, definitivamente estoy hablando de bendiciones. Nunca olvidarnos de ese apoyo que recibimos de otras personas. Número 2, y nunca olvidar cómo Dios provee para nuestras necesidades a través de otra persona. Y esto es bien importante entender, porque inclusive cuando Dios provee un trabajo para ti, aunque esa persona no sea cristiana, el dueño o la dueña del negocio, está proveyendo algo para que tú puedas subsistir. Y hay que agradecer a Dios por ello. Así que siempre hay que tenerlo en la mente. Versículo 17. Pablo no estaba buscando con interés personal donaciones, sino él estaba seguro que quien apoya a un obrero recibe bendición adicional. Y este es bien importante, porque Pablo nos da un ejemplo de cómo no buscar donaciones con intereses personales. De hecho, él solamente
sugería y recomendaba que si querían apoyarlo, eso iba a redundar o iba a ser una bendición adicional para ellos. Para quien quiera suplir las necesidades de Pablo en las iglesias, iba a ser una bendición para ellos. ¿Y por qué es una bendición apoyar las necesidades de un obrero? Porque nos va quitando el egoísmo de nuestro corazón, nos va quitando, por ejemplo, si queríamos comprarnos una blusa o un pantalón o un vestido o unos zapatos que realmente no lo ocupamos, o sea, que solamente eran como algo extra, pero tenemos ese deseo en el corazón de adquirirlo. Entonces nos quitamos un poquito de ese egoísmo que tenemos ahí y decimos, ay, yo quería usar este dinero para esto, pero creo que es mejor que use el dinero para apoyar a un obrero en necesidad. Y lo voy a hacer. En el nombre del Señor Jesucristo, no me voy a comprar esos zapatos, no me voy a comprar ese vestido, voy a usar el del año pasado, voy a usar la camisa que he estado usando antes, voy a usar, todavía están buenos los zapatos, todavía está bueno el vestido, voy a usar ese dinero mejor para apoyar a un obrero. Y la paz que usted va a sentir después de esa decisión es increíble. Es increíble. Y le va quitando a uno ese egoísmo poco a poco. Versículo 18, estar satisfecho con lo recibido y lo presentado a Dios, siendo un sacrificio de quienes lo enviaron, por lo tanto aceptado y agradable delante de Dios. Entonces, como obreros, por ejemplo, si usted alguna vez ha recibido algún apoyo, y usted tiene que recordar que los obreros de Dios tenemos la responsabilidad en todo momento de estar satisfechos con lo que recibimos. Alguna vez alguien a mí me ha apoyado y siempre estar satisfechos. A veces a alguna persona, por ejemplo, un obrero le puede llegar, digamos, aquí en Estados Unidos, algún obrero en necesidad le puede llegar $10. Y usted dice, $10 no es mucho, pero para el obrero es una gran bendición. El obrero puede ver en ese billete de $10 una gran bendición, un gran acto de sacrificio de una persona. Así que todo obrero debemos estar realmente satisfechos con lo recibido, porque eso es un sacrificio de otra persona, y ese sacrificio de la otra persona llega a Dios como un olor agradable, con algo aceptado por Dios. Es una ofrenda para el Señor, no es una ofrenda para el obrero. Muchas veces decimos, vamos a ofrendar para la misión, no, es una ofrenda para Dios a través de apoyar una misión, o apoyar un obrero, o apoyar a un evangelista, o inclusive el que de hecho que tú, en vez de comerte una comida abundante un día, la reduzcas un poquito para compartir esa comida con otra persona, porque Dios te lo inspiró en el corazón a hacerlo y tú seguiste esa inspiración del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese es un sacrificio acepto de olor agradable delante del Señor. 19. Siempre recordar, bendecir y suplicar bendiciones para aquellos que se sacrificaron que sacrificaron algún bien, su tiempo, o sea, que sacrificaron algún tiempo, o un bien o su tiempo, para apoyar a un obrero o la predicación del Evangelio. Quizá tú en ese momento no diezmas o no ofrendas, y no estamos hablando del diezmo y ofrenda, pero quizá en tu vida no estás acostumbrado o acostumbrado a hacerlo, o no te gusta. Pero quiero que sepas que las personas que han recibido alguna vez tu apoyo, esas personas han orado por ti. Y muchas veces se acuerdan de ti. No por lo que tú puedas enviar, sino por el gran sacrificio que hiciste enviando tu aportación. Así que eso es bien importante que recuerdes. Que tú estás en las oraciones de las personas. Estás realmente en las oraciones de aquellos con los que alguna vez les has apoyado.
Versículo 21 y 22, siempre tener en nuestra mente a nuestros hermanos en Cristo en todas partes y cuando sea posible enviarles mensajes de apoyo, ánimo o saludarlos. Muchas veces pensamos que somos la única iglesia del mundo, ¿no? Nomás somos los únicos cristianos en nuestra iglesia. No, hay tantos hombres y mujeres, jóvenes, inclusive niños en todas partes del mundo que están buscando a Cristo. Y buscan a Dios con todo su corazón. Y fíjense, yo ayer hice una visita sorpresiva a un grupo que se reúne en una casa que es de otra iglesia que no es la denominación donde yo asisto. Y estaban tan contentos de verme después de un tiempo. Dice, wow, dice, vieras qué ánimo nos dio verte, dice, porque eran poquitos y uno más pues también los alegró, ¿no? Pero hay que apoyar a nuestros hermanos, hay que animarlos a seguir estudiando, hay que empujarlos a que no pierdan la fe. A veces el trabajo de los cristianos se vuelve muy difícil porque Satanás ha puesto muchas barreras en las mentes para que no acepten el Evangelio. Y necesitan nuestros hermanos y hermanas en Cristo que los animemos, que los empujemos, que digamos, ánimo, sigue adelante, no te desanimes, porque esta obra no es tuya, es de Dios y Dios la va a llevar a su término. Por medio de su Santo Espíritu, Dios va a lograr que el Evangelio sea no solamente predicado, sino que la gente lo acepte y lo viva en su corazón. Eso es bien importante. 23. Pedir la bendición y gracia para nuestros hermanos en Cristo. Relacionado con el versículo 21 y 22. No olvidarnos de pedir bendiciones y pedir más gracia del cielo para nuestros hermanos en Cristo. Muchas veces pedimos misericordia por el mundo, pedimos paciencia a Dios para el mundo, pedimos amor a Dios para el mundo, pero nos olvidamos de pedir más bendición y gracia para nuestros propios hermanos en Cristo. Pidámosla y que esta transmisión, esta pequeña plática que compartí contigo sea una bendición para ti, para los tuyos, y que este sábado que empieza al atardecer del día de hoy podamos estar con el Señor y podamos bendecir a otros con nuestra vida y con lo que Dios nos da. Que Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia y que tengas un hermoso sábado y fin de semana. Nos vemos pronto.